días, un saludo cariñoso a todos los oyentes de Radio Morena. La paz tan anhelada por los ecuatorianos ha sido finalmente alcanzada. Eso sí, a costillas de la derrota de los valores republicanos. Eso hay que tenerlo claro. Ayer hemos sido testigos de un diálogo conceptualmente positivo, pero que en la práctica también fue una imposición por parte de dirigentes que tenían caotizada a la capital de la República y que quisieron hacer lo mismo con distintas ciudades del país. Hubo vandalismo, violencia disfrazada de protesta, y esto nos debe dejar muchísimas lecciones. El Estado de Derecho no puede ser burlado, inclusive las formas. Yo les pregunto a ustedes, que cambio mi rol, ¿escucharon alguna disculpa por parte de algún dirigente hacia el presidente de la República con el cual podemos tener discrepancias en democracia? Podemos tener diferencias en democracia, podemos hacer críticas en democracia, pero jamás el insulto, la vejación y ahí sí la sedición a la luz del día sin ningún reparo de por medio. Cuando un presidente de la República nos representa a todos, ni siquiera hubo eso. Y todo esto visto a paciencia de todos los ecuatorianos. Comprendo el vía crucis que tiene que haber pasado el presidente para devolverle esa tranquilidad a los ecuatorianos, para que la gente vuelva a sus trabajos, que la gente vuelva a su ánimo de querer prosperar, que los jóvenes, los niños vuelvan a las escuelas, a los colegios, a las universidades, que la gente vuelva a comprar, a vender, que haya libre circulación de personas por las carreteras y calles de la patria y de productos para que cese el desabastecimiento. Yo lo comprendo, pero lo que deja esto como secuela, esa grave fractura social, que es nuestro deber cohesionar y subsanar, no ponerle sal a las heridas de conflictos que pueden tornarse regionales, de estigmatización, inclusive, es un grave desafío. Es obvio también que la Asamblea, que ya era motivo de muchísimos reclamos por parte de la ciudadanía, una vez más ha actuado a destiempo, más allá que bastante ha hecho en no complicar la cosa y no ser factor de desestabilización. Nos corresponde, sí, con los liderazgos que existen, más allá de las deficiencias de la Asamblea Nacional, abonar nuestro granito de arena en esa pacificación de la República, en legislar con más ahínco, pensando en los más vulnerables, en los más pobres. Ya lo dice el comunicado, lo venimos repitiendo desde el 1 de octubre. Nadie estaba en contra de quitar un subsidio que favorezca a los ricos y a los contrabandistas. Esa nunca fue la discusión, por más que se quiso tergiversar. Era nuestra profunda preocupación de no existir medidas compensatorias para los más pobres, donde iba a haber un impacto, y nuestra obligación, la del gobierno, la de la Asamblea, de la sociedad civil, es que ese impacto sea el menor posible para los que menos tienen. ¿Qué medidas compensatorias? Habían varias, no solamente lo que ahorita quieren hacer, porque ubiquemos que el decreto no ha sido derogado, tiene que ser reemplazado por uno nuevo que incluya lo que era lógico, una focalización para la gente menos pudiente, para los más pobres, para el agro, también para el sector, obviamente el indígena y para todos los pobres en general. Eso acompañado, y lo dijimos en su momento, todos nuestros líderes lo dijeron, también nosotros y con comunicado. Si ya el gobierno quería transparentar, quería sincerar, que es el término, el tema del subsidio, que me parece que es correcto, la transparencia y el sinceramiento tenía que ser integral, pues, a todos los sectores, incluido el transportista. En el tema de liberación de del tema del IVA, la eliminación de los aranceles, todo le pudiera afectar, que al final de cuentas iba a terminar en un alza. Pero el presidente se dio, incluso los señores han dicho no. O sea, no era una imposición llegar a la mesa de diálogo, pero lo primero, deroga el decreto 883, caso contrario no dialogar. Ya vemos ese tipo de diálogo que parte de una imposición. Insisto, quiero comprender
lo que ha vivido el presidente de la República estos días. Y hay muchas teorías de que esto se puede haber hecho antes, que el sentido de la oportunidad. Sí, insisto, eso quedará para los análisis. Vamos ahorita a los hechos concretos. No solo porque lo dijo un grupo de presión, porque ese grupo de presión no está ni por más de lo que muchos ciudadanos pidieron a lo largo de estos días. Señores, tenemos que enfocarnos en que estas medidas, que para algunos eran valientes y para otros inconvenientes, en lo que todos estamos de acuerdo, era que tener el menor impacto posible en los más pobres. Nos demoramos 11 días en ese tema, ¿no? Claro, pero hay un proyecto, como decía don Víctor Hugo, que está en camino a la Asamblea, pero anoche en esa mesa se hablaba de que este proyecto tiene que pasar primero por la Corte Constitucional. Eso no existe bajo ningún concepto. Los señores dirigentes, porque yo no quiero referirme a la condición social o étnica de los ecuatorianos, todos somos ecuatorianos, sino los dirigentes, ya no solamente que demostraron su absoluto desprecio por los pilares de la democracia, sino absoluto desconocimiento. No existe control previo de la Corte sobre proyectos, es sobre cuestiones aprobadas. Ahora bien, las cosas. Absolutamente, claro, y de forma ya deliberada, y siguen con el ánimo de cautizar, ya no solamente físicamente, sino ya la precaria institucionalidad que tiene el Ecuador. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? El proyecto de ley nunca llegó, ¿no? Claro. Ese famoso anuncio el martes 1 de octubre de la medida económica, una que no dependía de la Asamblea, eran de ejecución directa del presidente, ya vemos cómo terminó. Y las medidas legislativas, que aquí en estos micrófonos dije, estamos abiertos, estamos positivos, esto no es el todo nada, esto no puede ser blanco y negro como creen algunos en política, en democracia, que es la ley del más salvaje, casi de la horda primitiva para imponer mis criterios. No, estamos abiertos, respetando derechos laborales, respetando derechos adquiridos, pero también teniendo la visión hacia futuro, que se necesita reconocer nuevas formas y dinámicas de trabajo que propendan que los que no lo tienen, no lo pierdan, y los que no lo tienen, los jóvenes, puedan acceder. Ya van a poner también reparos a eso. Entonces, ¿para qué sirve el debate? Claro. ¿Para qué nos vamos a reunir si ya sobre la mesa nos han puesto líneas rojas? Un sector respetable de la sociedad, sí, pero no tiene derecho a imponer absolutamente nada en un régimen democrático. Le hago la siguiente pregunta al legislador Henry Cucalón. Esta es una magnífica oportunidad, luego de todos los actos que se han vivido, incluso hasta un baño de sangre que no podemos olvidar, para poder poner el baño de verdad en una sociedad respecto a cuáles son las implicaciones de cada una de las situaciones vividas. Usted dijo algo hace un rato. Hay la necesidad de abordar los temas, de ponerlos en toda su dimensión para que la sociedad ya en su conjunto no replique, no reparta cosas a través de los incentivos, a través de las redes sociales. Hay la necesidad de la oficialidad. A ver, el momento que se dijo, porque todo el mundo vio, eso es parte de lo bueno de este diálogo, más allá de las posiciones, las diferencias, hacerlo en el ámbito de la faz pública pueda mirarse. ¿Hay o no la necesidad de saber qué predisposición tiene esa otra función del Estado? Que para muchos se ha dicho de todo, han andado corrido, han andado escondido, se ha dicho de todo, ¿no? Ustedes que son los que están siendo parte de la función legislativa, aprovecho y les pregunto, ¿hay la determinación que está también clamando y que demanda con justo derecho a la sociedad ecuatoriana de parte de la función legislativa? Por supuesto, de conectarse con las los temas. legítimas demandas ciudadanas. Tenemos que conectarnos. Explico, no podemos ser personas aisladas de esa demanda popular. Eso sí, dentro de los cánones democráticos, porque no es que yo hago aquí lo que me da en la gana. Y justamente ese es nuestro desafío. Y eso fue lo que durante toda la semana anterior nosotros vinimos reclamando. Y nosotros aquí dimos la cara. Los señores asambleístas de la 6 María Guerrero estuvimos permanentemente en las calles defendiendo el orden constituido, la paz, la democracia, aquí en las calles de la ciudad, para que no germine también el espíritu de caos, vandalismo y sedición que lamentablemente también surgió en algunos lados de la República. Y permanentemente hicimos llamados para sesionar, inclusive aquí desde la oficina de la Asamblea Nacional. Ahora nos corresponde actuar en derecho justamente en esa línea, sin dejar a un lado la responsabilidad que tenemos de pronunciarnos acerca de la grave situación que hemos vivido. Ayer en ese diálogo casi con piola lamentablemente,
vimos cómo un sector de la dirigencia decía que no tienen nada que ver con los hechos de violencia, pero que tenían que soltar a todos los que estaban detenidos. Que no tienen nada que ver con los infiltrados, pues no les podían hacer nada. Y yo me pregunto, Y ¿el las Estado agresiones. no va a actuar sobre esto? En delitos manifiestos, en muchos casos de flagrancia, ¿vamos solo a hacerlo trivial, político, pese a las diferencias que tenemos sin duda alguna con diversos sectores Y el políticos? llamado suyo a la función judicial asambleísta. Y al mismo Estado, El mismo Estado, ya. para que se persiga los delitos, no solamente o per se a las personas. Porque cuidado en esta escala de valores, porque la crítica a la medida económica es de medio mundo. Pero ya va uno. Esa va a ser la judicialización, o los señores que como ejercicio deportivo quemaban todos los días en la Contraloría. Claro. Y debemos comprender, guayaquileños, enfocarnos por qué pasaba eso, ¿no? Yo he trabajado y vivido muchos años en Quito, porque la Contraloría queda al frente del arbolito. Por eso, ¿Quiénes tenían si hubiera interés en quedado el quemarse ministro, la Contraloría? más allá del interés en los papeles que están Ya. los papeles de todos nosotros, de todos Ya. los funcionarios Las públicos cuentas. y las cuentas. Pero todo está digitalizado. Exactamente, señores, si ahí hubiera quedado el Ministerio de Salud hubiera pasado lo mismo. Lo mismo. Vamos ya. ubicando. Más allá del simbolismo de la Contraloría, yo lo entiendo. Ya. Señores, quedaba al frente del arbolito, ¿no? No, Vamos pero- ubicando. ya. Y ese cuadrante era Claro, claro. arbolito, La Corte también Casa queda de ahí. Cultura, ya no. Ya no. Asamblea, Contraloría y el hospital. Y el Por hospital. eso ese fue el centro de todo. Y por eso, para seguir conmocionando al país, volvían a quemar lo quemado. Porque no sé si se fijaron, que todos los días, cuando queríamos dormir con una noticia tranquilizadora, al día siguiente, esos señores, los del diálogo, más los infiltrados, los vandálicos, los que querían cautizar y obviamente los ladronzuelos, delincuentes sueltos, no digo la dirigencia, todos los días nos mandaban otra noticia negativa, ¿no se dieron cuenta? Sí, sí, sí. Para No, volver a hundirnos en el terror y en la zozobra. Hubo don terrorismo Henry, digital. pero ¿qué sucede con los organismos de derechos humanos, especialmente aquellos que tienen mayor jerarquía, están a nivel internacional? Cuestionan al gobierno, se ha arremetido contra los derechos humanos de los ciudadanos indígenas, pero no miran los efectos, lo contrario que se ha causado con la prensa, con los mismos miembros de la policía, con la Contraloría, aquí en Guayaquil, hechos vandálicos que querían cometer, etcétera, Mire, etcétera. los hechos, ¿Qué pasa con estos los organismos? hechos de violencia deben ser condenados. Esa siempre fue nuestra posición. Nadie tiene el derecho a camuflar una protesta de un hecho vandálico, de conmoción social y de zozobra. Asimismo, todo exceso debe ser repudiado, venga de donde viniere, o de la fuerza pública o de los manifestantes, reitero, camuflados. Todos deben ser debidamente rechazados. Los derechos humanos no tienen color, no tienen ideología. A uno sí. ¿Me explico? Sí, sí, ¿Qué es la entiendo. otra lección que nos deja esto? Comprendo la labor de la policía, comprendo la labor de la Fuerza Armada, que la saludo. Mucha gente pedía bala, ¿no? Y nunca hubo esa No, predisposición. En la Casa de la Cultura, por ¿Me ejemplo. explico? en el Ah, ya. momento del secuestro. Eso es saludable para un Estado de Derecho. Claro. Y saludo la posición de la Fuerza Armada. Pero una vez más, con la lección que nos quedó ayer de ese diálogo que comenzó con imposiciones, así como podemos criticar uno que otro exceso de la policía, por el cual ya se pidió disculpas por el tema del gas lacrimógeno en la zona esta de distensión que quedaba alrededor de la Universidad Católica, la 12 de octubre, que se pidió disculpas. ¿Ustedes una vez más escucharon alguna disculpa de los que secuestraron, No. que dicen que No, retuvieron, pues, de los que amenazaron, de los que insultaron al Ecuador, de los que insultaron al presidente? Insisto, uno no puede ser maniqueísta, esto no es blanco y negro. Si rechazamos cualquier exceso focalizado que puede tener la policía, porque en líneas generales las Fuerzas Armadas y la del orden han actuado bien, poniéndose del lado de la sociedad, y del otro lado no pasa absolutamente nada. Nada. Y nos ponen las condiciones de que tienen que soltarlos, que no pueden enjuiciarlos. Señores, aquí hay un tema absolutamente grave. ¿Que hay un bien mayor que ha sido conseguido? Sí, que es la paz social. Todos la abrazamos, todos la anhelamos. Puede haber críticas de por qué demoramos en llegar a esto. Ya habrá momento de establecer otro tipo de responsabilidades políticas y críticas, que había que hacerlos en el marco de la altura, porque podía debilitar la posición de un gobierno. En estos días, este gobierno, con el cual hemos tenido coincidencias y profundas divergencias, representaba el orden constituido, representaba la garantía de la democracia en la persona del señor presidente de la República. Errores y aciertos incluidos, como todo
ser humano. Y ustedes vieron ayer cómo terminó el diálogo, ¿no? Sí, Vieron a un presidente humanamente Claro. quebrado, ¿sí? Vale la impresión. Hay que entenderlo y ponerlo también en su situación. ¿Me explico? Compungido Por la situación a lo que llegó, a lo que ha llegado todo esto, por el cúmulo de errores, desaciertos, o también de algunas ponderaciones positivas, porque otro hubiera sido el cantar también, si la orden hubiera sido Correa lo mandaba. a disparar desde el primer minuto. Es muy fácil ponerse a analizar, es muy fácil hacer análisis desde el WhatsApp, también hay desde que lejos estar y desde la poner clandestinidad. en la situación, pero debe quedar un mensaje. Uno, ¿por qué las diferencias se tienen que canalizar así? ¿Por qué las discrepancias se tienen que analizar así? ¿Por qué un sector de la sociedad, por más respetable que sea, tiene que imponerle su visión a otros? ¿Por qué el Estado de Derecho, la democracia, la convivencia civilizada debe estar secuestrada por una imposición de violencia? ¿Usted cree que eso es correcto? ¿Para qué sirve la representación democrática en una asamblea? Entonces, si las formas para canalizar los reclamos son otras, en esto todos hemos perdido, señores, y todos hemos Una muy cometido buena también lección. errores, y tenemos que aunar esfuerzos para esa fractura, poder subsanarla, y dentro de eso, como bien dice el comunicado de nuestro movimiento, tratar de reconocer cuáles son las nuevas modalidades de gobierno que nos permitan, dentro de las diferencias, mantener los conceptos de unidad nacional, sí, porque no queda otra y es lo correcto, pero también tenemos que aprender a respetar nuestras idiosincrasias, nuestros modelos de gestión, que no pueden verse afectados de quienes piensan que el caos y la democracia, el tumulto, es la solución a los problemas del país. Muy bien, muchas gracias a la asambleísta Henry Cucalón. Hasta mañana a través de Radio Moreno. Gracias a ustedes, un fuerte abrazo a todos. 8